Bienvenidos a un video más del curso de geometría en el cual desarrollaremos el tema de polígonos y cuadriláteros. En el presente ejercicio, en un polígono equiángulo, el número de diagonales más el doble del número de lados es igual a 36. Encuentra la medida de un ángulo interior. Recordemos que para este ejercicio tendríamos que recordar la fórmula del número de diagonales y la fórmula de un ángulo interior de cualquier polígono. Recordemos además que en un polígono cualesquiera, el número de lados siempre va a ser igual al número de vértices y siempre igual al número de ángulos. Y para este caso todas esas expresiones se va a denotar por la letra n. Ahora, planteando el ejercicio entonces nos dice que el número de diagonales siempre se va a calcular por el valor de n multiplicado por n menos 3 y todo esto dividido entre el valor de 2. El número de diagonales nos dice en el problema más, coloquemos el signo entonces, el doble significa el valor de 2, el doble del número de lados, y el número de lados lo representamos por n. Entonces para este caso sería 2 veces el valor de n. Todo esto debe ser igual por dato al valor de 36. Operando en esta parte, recordemos, cuando vayamos a sumar o restar fracciones, lo primero que haríamos es sacar el mínimo, pero en este caso hay un solo denominador, por lo tanto el mínimo sería el valor de 2. 2 entre 2 pues me genera 1. 1 multiplicado a toda la parte del numerador sigue siendo el mismo. Y para este caso vamos a aplicar la propiedad distributiva. N multiplica a cada uno de los paréntesis. N multiplica a cada uno de los factores que está dentro del paréntesis. Entonces n por n me genera n al cuadrado aplicando producto de bases iguales. Más por menos sería el valor de menos. N por 3 me quedaría 3 veces n. Luego el signo es más en esta parte. 2, el denominador de 2n es 1. Entonces diría 2 entre 1 es 2. Y por 2n me daría 4 veces el valor de n. Toda esta expresión es igual al valor de 36. Ahora, reduciendo los términos de la parte del numerador, el n cuadrado es único, por lo tanto copiamos el mismo. Menos 3n más 4n, el resultado sería el valor de n solamente. Este valor de 2 que está dividiendo a toda esta fracción pasaría del otro lado a multiplicar. 36 por 2 entonces sería el valor de 72. Factorizando nos damos cuenta que el factor común en ambos factores es el valor de n. Recordemos que para factorizar sale la misma variable pero elevado a su menor exponente. Y en este caso el menor exponente es 1. Solamente queda entonces n. Y pues aquí sería n por n, n cuadrado, y acá sumado más el valor de 1. Y todo esto de acá sería igual al valor de 72. Nos damos cuenta que el producto de estos números son dos números consecutivos. Eso refiere a que al 72 yo lo podría descomponer entre el valor de 8 por el valor de 9. 8 por 9, ese producto es 72. Además, el 8 y el 9 son consecutivos. De ello entonces vamos a deducir que el valor del n es equivalente a 8. Pero en la pregunta encuentra la medida de un ángulo interior del polígono. Recordemos la fórmula en este caso para encontrar la medida de un ángulo interior. M significa medida de un ángulo, eso es la simbología, ángulo interior. Siempre se va a calcular como el valor de 180. Esto multiplicado por un valor de n menos el valor de 2, siempre, pero dividido entre el valor de n. Y recordemos que el n representa el número de lados, el número de vértices y el número de ángulos. El valor del n ya tenemos en esta parte, que es el valor de 8. Solamente nos quedaría reemplazar. Por tanto, entonces sería el valor de 180, n es 8, restado 2, sería el valor de 6. Pero a ello lo tendría que dividir entre el valor de 8, que representa el valor de n calculado anteriormente. Ahora, podríamos simplificar.
podríamos sacar mitad del 6, que es el valor de 3, mitad del 8, que sería el valor de 4, y entre 184 podríamos sacar cuarta, es 1, y cuarta en esta parte sería el valor de 45. Entonces, el producto de 45 por 3, que sería el valor de 135. Eso indica entonces que en este polígono un ángulo interior sería el valor de 135, que la clave para este problema sería la alternativa A. En el presente ejercicio, en la figura ABCD es un cuadrado del lado 8. Recordemos que un cuadrado es una figura que tiene todos los lados iguales. Todos los ángulos interiores también son iguales. En este caso, significa que el segmento de A es igual a 8, el segmento AB también es 8 y el segmento CB también es 8 y finalmente el segmento DC es igual a 8. A un cuadrado también se le conoce como un polígono regular. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales. Además de ello, el segmento FE es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 17. El segmento FE entonces por dato dice que vale 2 veces la raíz cuadrada del valor de 17. Además de ello me dan el área del cuadrilátero AEFD es equivalente a 88 y el cuadrilátero AEFD me representa un trapecio. Para ello recordemos, el área de un trapecio siempre se calcula como área de un trapecio es equivalente a la base menor más la base mayor, todo ello dividido sobre el valor de 2 y multiplicado por la altura, que en este caso entonces el área del trapecio es semisuma de las bases multiplicado por la altura. CF es la prolongación del lado DC, CF es la prolongación de DC, ¿cierto? BE es la prolongación del segmento AB. Entonces en la figura me pide calcular el área de la región sombreada y nos damos cuenta que la región sombreada representa un triángulo y en este caso el triángulo sería encontrar la base y multiplicarlo por la altura y a todo ello dividirlo entre 2. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Recordemos que entre la base y la altura siempre van a ser líneas perpendiculares. Para este caso, como el cuadrado, se sabe que los ángulos interiores son cada uno de 90 grados. Eso significaría que este ángulo sería 90 grados. La base sería para este caso el segmento CF del triángulo, pero la altura sería el valor de 8. Entonces voy a asumir una variable, por ejemplo el segmento CF, que me representa la base, lo voy a denotar por una variable X y obviamente la altura sería el valor de 8. Base es una línea perpendicular con la altura, ¿correcto? Ahora, lo que haríamos es apoyarnos de esta longitud que viene a ser 2 raíz cuadrada de 17. Para ello, trazar un segmento desde el vértice F perpendicular al segmento B. Entonces, este ángulo en esta parte sería un ángulo de 90 grados. Y además de ello, nos podríamos dar cuenta que el segmento CB es el valor de 8. Ese segmento CB se convierte en este segmento, es lo mismo. Entonces, pues aquí podría decir que este valor también sería el valor de 8. Podría dar una variable a este vértice, por ejemplo, un H. Ahora, en el triángulo HFE nos damos cuenta que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Y siempre que nosotros veamos un triángulo rectángulo, apliquemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice la hipotenusa, que para este caso es 2 veces la raíz cuadrada de 17. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, pero cada uno elevado al cuadrado. Es decir, un cateto es 8, ese 8 lo vamos a elevar al cuadrado, sumado más el otro cateto. Pero el otro cateto sería el segmento HE. Y ese segmento HE o EH, que es lo mismo, también quedaría elevado al cuadrado. Desarrollando esta potencia sería el valor de 68, porque es 2 al cuadrado es 4, raíz cuadrada de 7 al cuadrado,
Elimino índice y exponente, me queda 17 por 4, sería el valor de 60. 68 es igual entonces a 8 al cuadrado, que es el valor de 64. Sumado esto más el segmento EH, que es lo mismo decir el segmento HE, pero elevado al cuadrado. La diferencia entre 68 y 64 es 4. El 2 pasaría como raíz y la raíz cuadrada del valor de 4 sería más menos 2. Pero para este caso, como son longitudes, quiere decir entonces que el segmento EH sería igual a la raíz cuadrada de 4, que sería más menos 2. Obviamente no podemos considerar un valor negativo porque estamos hablando de distancias. Entonces la respuesta sería el valor de 2 para el segmento EH. Ahora, para encontrar el segmento CF, que es lo que debo de encontrar para luego encontrar el área del triángulo, pues me voy a apoyar del área del trapecio, que es lo que me dan. Este valor calculado entonces es equivalente al valor de 2. Ahora, hagamos uso del área del trapecio. El área del trapecio entonces recordemos que es la semisuma de las bases multiplicado por la altura. Para este caso, el segmento DC es la base menor y el segmento A es la base mayor. Pero nos damos cuenta que el segmento CF es X. Por ende, el segmento BH también es X porque es la misma longitud. Es como si lo desplazara ese segmento. Ahora, aplicando entonces la formulita, voy a decir base menor sería el valor de 8 más X. Y la base mayor para este caso es el valor de 8 sumado con 2, me daría 10. Pero 10 sumado más el valor de X. Todo esto lo vamos a dividir entre el valor de 2, porque es semisuma de las bases. Esto lo multiplicamos por la altura y la altura es equivalente a 8. Como esto es área y el área me están dando por dato que equivale a 88. Simplifiquemos entonces en ambas partes de la igualdad. Es decir, octava, esto es 1, y octava, esto sería el valor de 11. El valor de 2 podría pasar a multiplicar, o también podríamos reducir en esta parte los términos semejantes, es decir, 8 y 10 sería el valor de 18. X más el valor de X sería el valor de 2X. Todo ello dividido entre el valor de 2. Y esto es igual al valor de 11, que es la simplificación de 88. Ahora nos damos cuenta que ambos términos o todos los términos de esta fracción tienen elemento en común. Antes de poder pasarle a multiplicar el 2 que está dividiendo, lo podría simplificar. Podría decir mitad del 18 es 9, mitad del 2 es 1 y mitad de este 2 también es 1. Recordemos que para poder simplificar en una suma o resta, todos los factores deben de tener elemento en común. Entonces lo que me genera es un resultado de 9 más el valor de X igual al valor de 11. Por tanto, en esta parte el valor de X equivale al valor de 2. Recordemos que en la pregunta me piden calcular el área del triángulo. Ya tenemos la base entonces que está representada por el valor del X. Calculando para este caso entonces el área del triángulo, que sería base, que viene a ser el valor de 2, la altura es el valor de 8, pero dividido sobre el valor de 2. Simplificamos en esta parte, 2 y 2 se cancela, entonces la respuesta es equivalente al valor de 8, que para este caso sería la alternativa C. En la siguiente pregunta, el número de diagonales de un polígono excede en 33 al número de vértices. Halle el número de lados. Recordemos que el número de diagonales detallado anteriormente siempre se va a calcular por el valor de n, que es el número de lados, n por n restado menos 3, todo ello dividido sobre el valor de 2. El número de diagonales de un polígono excede. Excede significa menos. En significa que ya me dan la respuesta. Excede en 33. ¿A quién excede en 33? Al número de vértices. Y el número de vértices siempre se denota por la letra n. El mínimo de todo ello sería 2. Ese 2 va a pasar a multiplicar de este lado.
Por tanto, el producto sería igual a 66. Ahora lo que haría es distributiva, porque si el mínimo es 2 dividido entre 2 me queda 1, multiplicado por lo de arriba, que es el numerador, sigue siendo el mismo. Para ello aplico la distributiva n por n elevado al cuadrado, más por menos es menos, 3 por n me genera 3n. Pero en este caso aquí es denominador 1. Mínimo es 2, entre 1 es 2, multiplicado por n, me genera un resultado equivalente a 2n. Reduciendo términos semejantes, me va a quedar en este caso n elevado al cuadrado menos 5 veces el valor de n. Recordemos que cuando el signo es igual, pues lo vamos a colocar el mismo signo y ambos lo vamos a sumar. Y todo ello es igual al valor de 66. Podríamos factorizar. Factor común en este caso sería n. Dentro del paréntesis sería n menos el valor de 5. Como verificamos aplicando la distributiva. N por n es n cuadrado, más por menos es menos. N por 5 me genera el valor de 5n. Esto nuevamente es igual al valor de 66. Ahora, al 66 lo podríamos descomponer en el producto de dos números. Vale decir, podría ser el valor de 11 multiplicado por el valor de 6. Ahora, por comparación, el n sería el valor de 11. Si el n es equivalente a 11, ¿cómo verificamos en esta expresión? El n es 11. 11 restado menos 5 sería la diferencia 6. Y 6 por 11 me genera 66. Entonces la respuesta para esta pregunta sería la alternativa A, porque eso es lo que me pide, aliar el número de lados, y el número de lados es el valor de 11. En ese problema calcula el número de diagonales medias de un polígono. Recordemos ahora el número de diagonales medias de un polígono cualesquiera. Veamos entonces, número de diagonales medias de cualquier polígono siempre se va a calcular por el producto de n multiplicado por n restado menos 1, pero toda esta expresión dividida entre el valor de 2. Son fórmulas que nunca van a cambiar, ¿correcto? Esto entonces sería lo que me piden en la pregunta. Ahora, haciendo el planteamiento, me dice lo siguiente, en donde el número de diagonales ya sabemos que se calcula el valor de n por n menos 3 sobre el valor de 2. Lo dividimos entre 2, entonces, y nos dice, el número de diagonales es, la palabra es significa igual. El cuádruplo significa multiplicar por 4 al número de ángulos internos, y el número de ángulos internos también se denota por la variable n. Aplicando distributiva en la parte del numerador, n por n es n elevado al cuadrado, más por menos sería menos, n por 3 sería 3 veces el valor de n. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, por tanto sería 8 veces el valor de n. Agrupando términos semejantes, de este lado me queda n elevado al cuadrado, y este valor va a pasar a sumar porque está restando. Recordemos que un valor cuando pasa de un lado a otro cambia de operación, y para este caso, como está restando, va a pasar a sumar. El resultado entonces sería 11 veces el valor de n. Ahora, por comparación, el valor de n sería equivalente a 11, ya que 11 al cuadrado es 121 y 11 por 11 también me da 121. Recordemos, lo que me piden en esta pregunta es calcular las diagonales medias. Entonces, diagonales o número de diagonales medias, reemplazando sería el valor de n es equivalente a 11. 11 restado 1 sería el valor de 10, pero ello dividido sobre el valor de 2. Ahora, simplificando, mitad del 2 es 1 y mitad del 10 es 5. El producto de 11 por 5 sería equivalente a 55. Las diagonales medias para un polígono de 11 lados sería entonces 55, que viene a ser la alternativa D para este caso. En el siguiente ejercicio, en un paralelogramo, vale la corrección en esta parte, debe ser una sola palabra, error de tipeo. En un paralelogramo del lado 6 y 16, la distancia entre los dos lados menores es equivalente a 8. Calcule la distancia entre los lados mayores. En este caso, los lados mayores son el segmento BC y el segmento AD.
y me pide la distancia desde el B perpendicular al segmento D, que está representado por el valor de X. Para este ejercicio recordemos un triángulo notable de 60 grados y 30 grados. ¿Cuáles vienen a ser los catetos de un triángulo de 30 y 60? El opuesto a 30 es el valor de una constante K, el opuesto a 60 es K raíz cuadrada de 3 y la hipotenusa viene a ser el valor de 2K. Por comparación nos damos cuenta en función del cateto de valor 8 y la hipotenusa que es 16. Esos dos valores están en relación de 1 a 2, que es lo que se cumple en este triángulo. Uno de los catetos y la hipotenusa están en relación de 2 a 1. Eso quiere decir entonces que el ángulo interior de C es equivalente al valor de 30 grados. Si el ángulo C es 30, este ángulo sería entonces el valor de 60 grados. Recordemos, en un paralelogramo, los ángulos opuestos siempre son iguales. Es decir, este ángulo, le voy a llamar θ, es opuesto a este ángulo, que sería también el ángulo θ. Además de ello, este ángulo, que lo podríamos llamar el valor de beta, es opuesto a este ángulo, por lo tanto esos valores son iguales. Además de ello, se cumple que los lados paralelos siempre van a ser iguales. Es decir, este segmento es paralelo a este otro segmento y este segmento es paralelo a esto de acá. Esas son las características de un paralelogramo. Entonces, de acuerdo a ello, si el ángulo C para este caso es 30 grados, automáticamente el ángulo A sería equivalente a 30 grados. Si eso es 30 y ya tengo 90, este ángulo obligado sería 60 grados. Por comparación, tengo un ángulo que es 90 grados y opuesto a ese ángulo es el valor de 6. Comparando entonces, el que se opone a 90 para este caso es el valor de 6. Por lo tanto, el 2K lo debería de igualar a 6. El valor de K sería equivalente al valor de 3. Ahora, el valor de X es el que se opone al ángulo de 30 grados. Y nosotros sabemos que el que se opone a 30 grados es el valor de la constante. Pero para él el valor de la constante es el valor de 3. Eso indicaría entonces que el valor del X es equivalente a 3. Por lo que la respuesta para esta pregunta sería la alternativa B. Continuando con el desarrollo del tema de polígonos y cuadriláteros, en el presente ejercicio, la suma de los números de diagonales de dos polígonos es igual a 89. Para este caso entonces tenemos dos polígonos. No nos dice que los polígonos sean de lados iguales, pero nos dice que son dos. Yo voy a considerar a un polígono n lados y al siguiente polígono voy a considerarle que tenga m lados. Ahora, me dice la suma de diagonales, por tanto, vamos a plantear entonces el ejercicio aprovechando de la fórmula de número de diagonales. Número de diagonales para el primer polígono de n lados sería entonces el valor del n multiplicado por n restado menos 3 y para este caso dividido sobre el valor de 2. Esa es la fórmula. La suma de número de diagonales, por lo tanto, le voy a sumar el número de diagonales pero del siguiente polígono de m lados. Por tanto, el número de diagonales es m por m menos el valor de 3 y dividido entre el valor de 2. La suma de diagonales de ambos polígonos, por dato, me dice que es igual a 89. Operando nos damos cuenta que son fracciones homogéneas. El denominador es el mismo y solamente efectuamos los numeradores, es decir, n por n es el valor de n cuadrado más n por menos 3 me genera 3 veces el valor del n. Sumado en esta parte el valor de m por m, que es m elevado al cuadrado, más por menos sería menos m por 3, sería 3 veces el valor de m. El 2, que era el denominador, pasa a multiplicar al otro lado, que el producto me daría el valor de 2 por 9, eso es 18, va 1, me daría el valor de 178. Esa sería una de las primeras ecuaciones generado en esta parte del problema. Ahora, la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual al valor de 3240. Para ello, recordemos la fórmula de la suma de medida de ángulos interiores.
La suma de ángulos interiores de un polígono siempre se va a calcular como el producto de 180 por el valor de n menos 2. Pero nos dice en este caso la suma de las medidas de los ángulos interiores de ambos polígonos es equivalente a 3240. Entonces planteemos, sería el valor de 180 n menos 2 es la suma de ángulos interiores de un polígono de n lados, para el caso del primero. Ahora el polígono es m lados, el siguiente. Por tanto, entonces sería el valor de 180 multiplicado por el valor del m restado menos 2. Y todo esto es equivalente a 3240. Ahora lo que haríamos es simplificar. Podríamos eliminar un 0 en todos los factores. Podríamos sacar además 18ava es el valor de 1. 18ava también es el valor de 1 y 18ava sería el valor de 18. Entonces, lo que me genera como resultado de la expresión es el valor de n menos el valor de 2 más el valor de m menos el valor de 2, y todo esto sería igual al valor de 18. Por tanto, el valor del n más el valor del m es equivalente al valor de 22. Reduciendo aún más esta ecuación, podríamos agrupar este término con ese término de aquí. Ambos tienen factor común, y para este caso el factor común sería menos el valor de 3, y me quedaría dentro del paréntesis el valor de n más el valor de m. Ahora sumado el valor de m elevado al cuadrado, y todo ello es igual al valor de 178. Ahora, reemplazando el valor de n más m, que es equivalente al valor de 22. Por tanto, entonces me quedaría n al cuadrado más el valor de m al cuadrado sería igual, esto genera un producto de 66. Al otro lado lo pasaríamos a sumar, por lo que sería 168 más el producto que es 66, me genera un resultado equivalente a 244. Ahora, lo que haríamos simplemente es conseguir valores que cumpla ambas igualdades. Y en este caso nos damos cuenta que el valor del m sería el valor de 12. Y el valor de m sería el valor de 10. 12 sumado más 10 me genera el resultado 22. Y en este caso, 12 elevado al cuadrado es 144. Más el valor de 10 elevado al cuadrado sería 100. 144 más 100 es 244. Eso entonces indica que el valor del n es 12. 12 lados ese polígono. Y el valor de m sería igual al valor de 10. Para la pregunta, halla el mayor de lados de uno de los polígonos. Entonces el mayor lado sería el valor de 12. En la figura mostrada, ABCD es un paralelogramo. El segmento BM es equivalente a 8. Empecemos por ello. El segmento BM es equivalente al valor de 8. El segmento MC quiere decir que el segmento MC por dato es equivalente al valor de 12. O es el centro de la circunferencia. Recordemos, si O es el centro de la circunferencia, el segmento OA debería de ser necesariamente igual al segmento OD. Eso se cumple cuando es O el punto centro de una circunferencia. Calcular el segmento AB. Por ello, a este segmento le voy a llamar X. Recordemos que en un paralelogramo, los lados paralelos quiere decir el segmento AB, que es el valor de X, necesariamente debe ser igual al segmento CB, que también debería de ser el valor de X. El segmento BC es un segmento que equivale al valor de 8 más 12, cuya suma sería 20. Ese 20 sería el mismo valor del segmento AD, pero el segmento AD está particionado en dos segmentos iguales. Eso indica entonces que cada segmento sería el valor de 10. Para este ejercicio nos vamos a apoyar del teorema de las cuerdas en una circunferencia. El teorema de las cuerdas es un segmento trazado en cualquier extremo de la circunferencia, y en este caso el segmento MC viene a ser
una cuerda para esta semicircunferencia. Siempre se dice, cuando nosotros unimos el radio a esa cuerda, por ejemplo, el radio es este segmento, unimos el radio con esa cuerda, se convierten esos dos segmentos en líneas perpendiculares. Y además de ello, este segmento y este segmento son iguales. Eso dice el teorema de las cuerdas en una circunferencia. Entonces, de acuerdo a ello, por dato ya tenemos que el segmento MC es equivalente a 12. Eso indicaría entonces que cada segmento sería equivalente al valor de 6. Esto valdría 6. Ahora, lo que haría es unir en esta parte el segmento OC. La intención sería formar un triángulo, y para este caso vendría a ser un triángulo rectángulo. El segmento C es también el radio, es decir, desde este punto al segmento D es el radio, vale 10. Si nosotros giramos a este punto también sería el valor de 10. Entonces, el segmento C sería equivalente al valor de 10. Ahora, nosotros podríamos calcular este segmento. Vendría a ser el valor de 8. ¿Por qué 8? Porque estos catetos son relacionados a un triángulo notable, es decir, el valor de 6 es el producto de 3 multiplicado por el valor de 2. Y en este caso sería el valor de 2 multiplicado por el valor de 5. Y para este caso sería el producto de 2 por el valor de 4. Y aparecen los catetos de un triángulo de 37 y 53, que son en este caso 4, 3 y 5. Es por eso que este segmento es el valor de 8. Ahora voy a hacer un trazo entonces a partir del punto C. Haría un trazo perpendicular al segmento OD. Eso quiere decir que vendría a ser la altura. Entonces en esta parte sería el ángulo de 90 grados. Ahora nos damos cuenta que este segmento es el valor de 6. Por tanto, este segmento también sería el valor de 6. Pero todo el segmento OD equivale a 10. Como ya tenemos 6, significa que esto valdría el valor de 4. Este segmento es equivalente a 8, que es la misma longitud de este segmento. Por tanto, esto también sería el valor de 8. Y ya hemos construido un triángulo rectángulo, por lo que en ese triángulo podría aplicar el teorema de Pitágoras y encontrar el valor del x. Hipotenusa sería el valor de x elevado al cuadrado. Los catetos serían 8 elevado al cuadrado más el valor de 4 elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado es igual, 8 al cuadrado es 64, más el valor de 4 al cuadrado, que sería el valor de 16. X despejando sería igual a la raíz cuadrada del valor de 80. Pero no hay como respuesta raíz cuadrada de 80, por lo tanto lo que haría es darle forma. Al 80 lo descomponemos en el producto de dos factores, pero uno de ellos tenga raíz cuadrada exacta, es decir, el valor de 16 multiplicado por 5. Sacando raíz cuadrada a ambos factores, raíz cuadrada de 16, eso es 4. Raíz cuadrada de 5 no es exacto, por lo tanto lo dejo indicado. Entonces la respuesta para esta pregunta sería la alternativa E. En la figura ABCD es un cuadrado. Recordemos, un cuadrado es una figura que tiene lados iguales, por lo tanto simbolicemos. Eso nos va a ayudar a desarrollar este ejercicio. Todos los lados del cuadrado van a tener la misma simbología. Eso de ahí también sería igual. Además, CED es un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero tiene lados iguales. Por lo tanto, la simbología también sería la misma. Ahora, un triángulo equilátero, aparte de que los lados son iguales, también los ángulos interiores son iguales. Y siempre esos ángulos tienen un valor de 60 grados. Eso significa también que el vértice tendría por ángulo a 60 grados. Ahora, los ángulos interiores de un cuadrado son de 90 grados. Entonces, eso indicaría
que este ángulo también sería 90 grados. Ahora, visualicemos. Figura ADE me representa un triángulo, pero ese triángulo ya tiene dos lados iguales. Sería entonces un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, aparte de que sus lados son iguales, sus ángulos también son iguales. Es decir, este ángulo sería el valor de x y este ángulo también sería el valor de x. En la pregunta, ¿cuál es la medida en grados del ángulo AED? El ángulo AED, que sería encontrar el valor del x. Pero el AD es un triángulo. Sabemos que la suma de ángulos interiores de ese triángulo o de cualquier otro triángulo debe sumar 180. Por tanto, x más x sería el valor de 2x. 90 más 60 sería el valor de 150. Y todo ello lo voy a igualar al valor de 180. El valor de 150 pasaría a restar, me genera una diferencia de 30. El 2 pasaría a dividir, por lo tanto el valor del x sería equivalente a 15. La respuesta entonces sería la alternativa. La suma de ángulos interiores y exteriores de un polígono es equivalente a 1800. ¿Cuántos lados tiene? La suma de ángulos interiores siempre se calcula por la fórmula de 180, que multiplica el valor de n menos el valor de 2 más la suma de ángulos exteriores, y la suma de ángulos exteriores de cualquier polígono siempre es equivalente al valor de 100. Todo esto sería igual a 1800. Lo que haríamos en esta parte del problema es tratar de simplificar. Todos los factores de la igualdad tienen un 0, por lo tanto elimino un 0 y sería un 0. Todos los términos tienen 18ava. 18ava sería 1, 18ava sería 2 y 18ava sería el valor de 10. La expresión reducida sería entonces n menos 2 sumado más el valor de 2. Todo es equivalente al valor de 10. Menos 2 y más 2, factores iguales pero de signos diferentes, se van a cancelar. Entonces el valor del n sería igual al valor de 10. La respuesta sería la alternativa A para este ejercicio. En el cuadrilátero convexo ABCD, la medida del ángulo A es 70 y la medida del ángulo B es 100. Construyamos entonces un cuadrilátero convexo. Entonces, para el ejercicio voy a considerar el cuadrilátero de esta forma. Por datos me dice que el vértice A, que voy a llamar este de acá, este vértice tiene un ángulo grados, y el vértice B, que sería en esta parte, tiene un ángulo por dato equivalente a 100 grados. Ahora, encontrar la medida del ángulo formado por las bisectrices interiores de los ángulos CD. Esto es A, esto es B, esto sería el valor de C y esto sería el valor de D. Nos piden encontrar el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos C y D. Eso significa entonces que voy a trazar un segmento desde el vértice C y un segmento desde el vértice D. Pero esos segmentos son bisectrices. Eso indicaría entonces que este ángulo, que es alfa, es igual a este ángulo. Y también diríamos que este ángulo es θ y este ángulo también sería θ. La bisectriz tiene la característica de partir en dos ángulos iguales a dicho ángulo. Lo que me piden es encontrar entonces este ángulo, que lo voy a llamar el valor de x. Ahora lo que haríamos es generar un sistema de ecuaciones. Primero trabajaríamos en la figura C, que por aquí llamamos un vértice, un valor de f. Ahora entonces en la figura CFD es un triángulo, genero una ecuación sumando los ángulos interiores, igualándolo a 180. Entonces para este primer caso diríamos que el valor de alfa más el valor de θ más el ángulo x debería de ser igual a 180. También podríamos formar una ecuación en todo el cuadrilátero convexo. Como ese cuadrilátero tiene
4 lados, la suma de ángulos interiores debe sumar 360. Es decir, 70 más 100, que me genera el valor de 170, más el vértice C tiene por ángulo a 2 veces el valor de alfa, más el vértice D tiene 2 veces el valor de tita, y todo eso debe ser igual al valor de 360. Ahora, el valor de alfa más el tita lo despejamos de esta ecuación. Entonces, alfa más el valor de tita debe ser igual al valor de 180 menos el valor de x. Factorizando entonces en esta parte y también pasando el 170 a restar, el factor común entre estos dos antes sería 2 y me quedaría el valor de alfa más el valor de tita. Esto sería igual entonces al valor de 190. Esto sería igual a 190, que viene a ser la diferencia entre 360 y 170. Podríamos sacarle la mitad en este caso a ambas partes de la igualdad. Mitad del 2 sería 1 y mitad del 190 sería equivalente a el valor de 95. Ahora lo que me genera entonces es el valor de alfa más el valor de tita equivalente al valor de 95. Ese valor de alfa más tita lo reemplazamos en la ecuación anterior. El alfa más tita entonces equivale al valor de 95 y esto igual a 180 menos el valor de x. Despejando el valor de x sería igual al valor de 85, por lo que la respuesta en este ejercicio sería la alternativa D. En un trapecio ABCD, pues entonces coloquemos los vértices. Esto es un A, esto sería un B, un C y un D. En el trapecio ABCD, el segmento BC es paralelo al segmento AD, segmento BC paralelo al segmento AD. La medida del ángulo A, que en este caso sería el de aquí, me dan por dato que vale 53 grados. Y la medida del ángulo D, que sería este ángulo, sería equivalente a 45. Además, el segmento AB, que sería este segmento, vale 10 y el segmento BC equivalente al valor de 5. Calcular el segmento AD. Como los ángulos que aquí tenemos son parte de triángulos rectángulos, entonces vamos a generar en cada uno de ellos una altura. Para el de 53 sería trazar una altura a partir del vértice B, por lo cual este segmento y la altura serían perpendiculares, en este caso 90 grados. Y trazaría también una altura a partir del vértice C, y en esta parte también sería 90 grados. Si esto es 53, este ángulo sería 37. Siempre, si esto es 45, este ángulo sería el valor de 45. El que se opone a 90 en este caso es 10, pero el que se opone a 90 en un triángulo de 53 y 37 es el valor de 5K. Por lo tanto, ese 5K lo igualamos al valor de 10. El valor de K para este caso sería el valor de 2. El que se opone a 37 es el valor de 3K, pero el K vale 2, el producto sería 6. Esta es la altura, pero se opone a 53 grados, y el que se opone a 53 grados es 4K. Como el K es 2, 4 por 2, sería el segmento 8. Ese 8, que es este segmento, es el mismo valor de este segmento. Esta longitud entonces sería 8. Este segmento que vale 5 es el mismo segmento de acá. Por lo tanto, ese segmento también vale 5. En un triángulo de 45 y 45 los catetos son iguales. Si a 45 se opone 8, obviamente esto es 45, también debe de oponerse el valor de 8. Como en la pregunta nos están pidiendo calcular el segmento AD. Y el segmento AD está formado
por la suma de 6 más 5 más 8. 6 y 5 es 11, 11 y 8 sería 19, que para este caso sería la alternativa D de respuesta.